Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la casa de Dios, te damos gracias que tú estás obrando y edificando la casa de Dios. Amén. Tú dices en tu palabra que tú edificarás tu iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Amén. En estos días nosotros somos la iglesia. Es un edificio, es un pueblo peculiar que decide rendir su voluntad para poner por obra y buscar tu deseo para nosotros. Pedimos que tu palabra edifique la casa de Dios, que edifique la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Te damos gracias por la oportunidad de sentarnos a la mesa. Estamos verdaderamente de fiesta con Jesús y sentimos privilegio que tú nos has llamado, nos has salvado, nos has añadido a ser parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Bendícenos en escuchar y recibir tu palabra para no pecar contra ti, Señor. Para poder ir al blanco y poder, como dice Pablo, no golpear el aire, sino, Señor, dar al blanco y saber cómo proceder en este tiempo, en este día, Señor. Quita toda confusión y toda caos, quita toda incertidumbre, Señor. Cúbrenos con la sangre de Cristo y permítenos, Señor, entender tu palabra. Amén. Que tú ministres a nuestro espíritu para nosotros desarrollarnos, fortalecernos y crecer hasta madurar y dar los frutos dignos de este evangelio. Pedimos que tu palabra no regrese vacía, Señor, que cumpla el propósito por la cual tú la envías. Es la buena semilla sembrada en un buen corazón que da buen fruto. Tu palabra es lámpara a nuestros pies para nosotros caminar en los propósitos de Dios. Pedimos, Señor, que tú añades, Señor, lo que nosotros necesitamos, que es fe para creer y poner por obra aquello que escuchamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Cada vez que nosotros estamos fuera, obviamente, en la línea de batalla, en el frente de la obra del Señor, hay desafíos de todos los tipos. Nosotros llegamos exhaustos de nuestro viaje a Colombia y pues aún el día que regresamos, el próximo día nos levantamos y tuve que pasar por el hospital en la emergencia para investigar lo bien cansado que estaba. Y pues ellos dijeron todo está bien, en el sentido de que no hay nada que nosotros tenemos que intervenir y no hay situación de clase emergencia. Ellos querían que yo me quedara 3 días en el hospital recobrando fuerza, pero esa noche tenía una cita con una nieta que iba a venir a nuestra casa, Maddie, y quería yo cenar con ellas, y le dije, yo voy a observar, pero desde la casa. Pero en este tiempo que estamos haciendo la obra del Señor, estamos exhaustos, hay tanto que llevamos dentro de nosotros que es similar a las invitaciones que nos hacen las personas en todo el mundo cuando nos invitan a compartir. Yo tengo una decisión que tomar. Si yo de rampán le digo lo que estoy haciendo allí, la probabilidad es que no me vuelvan a invitar. Ellos dicen, este hombre es muy, muy agresivo. Pero si no digo lo que vengo a compartir, entonces tengo que florear la cosa para que nos vuelvan a invitar. Pero ya cuando tú dices, Clarita dice, lo dicho, dicho está. Y si no me invitan de regreso, por lo menos yo ya dije lo que tenía que decir. Así que yo aprovecho siempre como los anuncios de última hora. Y esa prédica es de la índole. Algo que se necesita decir como urgente para estos tiempos que estamos viviendo. En Isaías 2:2, la Biblia nos anuncia
y eso fue escrito más de 2500 años atrás. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Sobre el planeta hay alcances de altura, y en todas las expresiones de cosas altas que serían montes, algunas personas dicen los artes, los gobiernos, la academia, las universidades, todos son expresión de cosas altas donde el ser humano puede treparse y subir. Pero aquí nos dice que en los postreros días la casa de Dios será la cabeza, la más grande de los montes, y será exaltada sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Va a haber un fluir de multitudes cuando están buscando alguna respuesta de alguna índole, que la casa de Dios va a ser el lugar donde las personas corren para buscar refugio y respuesta a la controversia de los últimos días. Versículo 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Vamos a la casa de Dios, el Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y caminaremos por sus sendas. Él nos va a dar instrucción para conducir nuestras vidas, nuestro comportamiento, porque de Sión, dice, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bien importante que nosotros, pues, yo tengo amigos que son teólogos, son eruditos de la materia bíblica, las escrituras, y han escrito libros que dicen semejante error, que la iglesia no tiene un propósito relevante a los tiempos modernos, que ya la iglesia perdió su capacidad de servicio o brindar o ofrecer algo. Y ellos hasta dicen, no solamente es irrelevante, ellos han escrito libros que dicen la iglesia ha llegado a ser obsoleta. Esa es la palabra, que debemos de cerrar la iglesia porque no hay una contribución útil, como hicieron durante el virus corona, cuando están diciendo cuáles son las organizaciones o las empresas esenciales, y dijeron la iglesia no es esencial. Ese es el razonamiento humano. Las personas que están afuera, que no son parte de la iglesia, no entienden por qué venimos con tanta frecuencia. Y David, que decía, mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 afuera. Quiere decir que algo está sucediendo aquí en nuestras reuniones, donde hay un intercambio con el cielo y la tierra. Y la iglesia no está irrelevante ni obsoleta, sino que los últimos días el papel de la iglesia va a ser primordial, de importancia y de respuesta para la locura y el caos que existe en la tierra. En todo caso, yo siendo pastor, la responsabilidad es más grande, porque la iglesia solamente puede caminar en lo que se instruye. Y muchas personas han hecho de la iglesia un relajo, un lugar donde ya se ha perdido hasta el propósito de lo que significa ser la iglesia. Nosotros decimos que un circo produce payasos, una zapatería produce zapatos, una mueblería produce muebles. ¿Qué es el producto que la iglesia produce? Y si no estamos produciendo el producto, entonces mejor cerrar las puertas y no estar entreteniendo o pasando el tiempo
religiosamente. Entonces, por eso es esta palabra que dice que la madurez es el llamado alto de la iglesia. El alcanzar la madurez es un prototipo de que nosotros llegamos a la iglesia sin forma. Esto siempre se dice que allá en Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer versículo dice: y Dios creó los cielos y la tierra. Bien, hasta ahí estamos bien. Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo conocemos como el creador de todas las cosas, pero el versículo 2 dice que esta tierra que Dios creó y estos cielos, dice, y la tierra estaba desordenada, estaba fuera de lugar, estaba vacía, estaba llena de tinieblas, y allí mandó al Espíritu de Dios para moverse sobre la faz de la agua. Qué tremendo que en un lugar como la tierra que Dios crea, y Él no es un Dios de confusión, Él es un Dios de orden. Porque había caído la tierra al ser desordenada. Cuando un hombre piensa que es mujer, cuando una mujer piensa que es un hombre, cuando un hijo se pasa por papá, cuando un hijo quiere criar a sus padres y no dejarse criar por los padres, diga conmigo: desorden. Porque los hijos no fueron criados o creados para criar a su papá. Ya su papá fue hijo. Ahora le corresponde a él ser hijo. Y si él no se deja doblegar su voluntad, es un desorden que produce confusión. Y después de la confusión entra la depresión. Y todo es torcer lo que Dios ha diseñado desde el principio. Nosotros en la casa de Dios tenemos que conocer el orden del Señor. Y la forma que nosotros convivimos en la iglesia, dice que la iglesia es la sal del mundo. Si no te dejas preservar por el elemento que produce la iglesia, tú vas a dañar tu vida y tu propósito en la tierra. Así que ahí tenemos Filipenses 3:12, donde conocemos un poquito de este asunto, que llegamos desordenado y fuera de un diseño, porque nadie nos enseñó. Llegamos a la iglesia y se produce un orden. Fueron grandes noticias para mi mamá cuando ella con 39 años llegó a la iglesia de Bobby Ritchie y por primera vez le dijeron una palabra horrible: sujétate. Ella estaba con el tú que tú y el ti que ti con mi papá. Mi papá es 9 años mayor que mi mamá, es neurocirujano médico, pero mi mamá lo reducía a un bocado de pan. Cuando empezaba el intercambio, como no había respeto, no había honra, ella no frenaba su disposición, se formaba algo bien fuera de orden en la casa. Entonces, aquí vemos que Pablo dice: no que haya alcanzado ya. Pablo está diciendo: yo no he llegado a la altura de ponerme en línea con el orden de Dios. Hay un orden para los hombres, hay un orden para la mujer, hay un orden para los hijos. Y él dice: ni que ya yo sea. La palabra perfecto aquí en la Biblia significa maduro. No lo he alcanzado y no soy maduro todavía, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces tú tienes que saber que este llamado alto en Cristo Jesús, que Dios te alcanzó para que tú madurara. En una expresión de madurez, y aquí vemos, si ponen la ficha que escogimos para esta enseñanza,
Una semilla empieza bajo la tierra, pero si se empieza a cultivar, empieza a crecer. Y Pablo dice, todavía no doy el fruto de lo que fue sembrado, pero un día voy a ser un árbol fuerte. Un día voy a ofrecer el fruto de la semilla que se sembró. Y el proceso se llama madurar. Orete, está bueno esto. Porque no somos todavía lo que vamos a hacer, pero estamos en camino. Y tenemos una certeza. Y Pablo lo dice así de esa forma, versículo 13. Hermanos, no, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y él es el modelo de esa persona que quiere alcanzar la madurez. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo no puedo seguir viviendo en el día que desconocía. Tenemos que salir de ahí, porque ahora estamos en el camino de alcanzar algo que está por delante y no ocuparnos por lo que ya sucedió, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No supe ser el hombre, no supe ser el esposo, no supe ser el papá, no supe la prioridad de guiar mi familia. Pero dejando eso a un lado y dejándolo atrás, me extiendo a lo que está por delante. ¿Cuántos se dan gracia que el doctor Molina un día decidió traer su familia a la casa de Dios? Y yo siempre recuento 49 años, un médico neurocirujano, y yo me acuerdo cómo él se sentaba a los pies de su pastor. Con 49 años, él como un niño elemental, teniendo toda la disposición de decir, yo soy un médico grande, yo tengo conocimiento, yo tengo prosperidad, tengo dinero, tengo éxito. Pero no, él se sentó como un niño a los pies de los siervos de Dios, Bobby y Richie, que fueron presentados a nosotros hace 42 años. Esa imagen se me queda marcado, que él tuvo la humildad de sentarse a los pies de unos locos bohemios puertorriqueños para poder aprender la palabra de Dios, poder aprender lo que ellos habían aprendido. Dice el versículo 14, yo prosigo a la meta. Hay una meta y tenemos que saber hacia el sentido que estamos yendo. No estamos errando. Nosotros tenemos una meta, queremos alcanzarla, que es el premio del supremo llamamiento, el prize. Dios nos premia con un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es la meta de un llamamiento supremo que es elevado? En inglés se llama the upward call. Yo quiero ir hacia ese llamado que es en una esfera que yo desconozco, pero me estoy lanzando a esa altura. Y el versículo 15 dice cuál es. Dice, así que todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Todos los que desean la madurez. Y por eso la iglesia se vuelve un lugar de controversia. Si tú no supiste, es aquí en la iglesia donde Dios te está estrechando para que tú madures. En otras palabras, que dejes de ser niño, que dejes de ser inmaduro, de dejar de tener un comportamiento menos que la plenitud. Hebreos 5:12 lo escribe de esta forma: ya para este tiempo, debiendo ser ya maestros. Ya ha pasado tanto tiempo en la iglesia, tú no necesitas que nadie te enseñe. Ahora es tiempo que tú enseñes. Ahora es tiempo que tú muestres madurez. Después de tanto tiempo, tú tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son. Tú necesitas volver a primaria, a los rudimentos
de la palabra de Dios, a las cosas básicas. Y él dice, como aquel niño que está amamantando, habéis llegado a ser tales que necesitan leche y no alimento sólido. Si tú le dices a un hombre de 34, 40, 50 años, vuelve a los senos de tu mamá, porque tu comportamiento no ha llegado a la madurez a poder digerir alimento sólido. Entonces, bien, dice el versículo 13, todo aquel que sigue amamantando pechos participa de leche, es un inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Dios no, mira, a mí me encantan los bebés, tuvimos 4 y el lenguaje de los bebés, y tú te lees viendo que ellos hacen sonidos. Y es una comunicación, pero tú no quieres que tu hijo de 20 años, porque lo vas a tener que trancar en un manicomio. Y eso es lo que está hablando Pablo. No les puedo hablar conforme gente responsable a ya tener edad, que han alcanzado la madurez, para los que tienen el uso de sus sentidos en discernir, hacer las cosas bien y hacerlas mal. La madurez es un entendimiento mayor cómo conducir tu vida. El capítulo 6, versículo 1, que es el próximo versículo en Hebreos, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez. El propósito de la iglesia es que tú no seas el mismo idiota que entró sin Cristo. Dios te ama como tú eres, pero te ama para perfeccionar tus pensamientos, tus palabras, tu conducta. Yo digo que desde que inicia la iglesia hace 27 años, yo he sido el primero que llega y el último que me va. ¿Y quién enseña eso? Se llama una voluntad doblegada a la prioridad de Dios y no a la conveniencia mía. Él lo dice Pablo allí en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Yo entiendo que si yo estoy en Cristo, yo no me pertenezco a mí mismo. Y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En todos los libros en el Nuevo Testamento nos está señalando el camino, y el camino es uno de negarte a ti mismo. Hay personas que llega el día donde dicen, ya chico, no puedo más. Te están diciendo, ya no voy a obedecer. Ya no necesito, que el camino estrecho que se pone más y más angosto, ¿verdad? Y es decir, ya no vivo yo, no tengo opinión. ¿Cuál es la prioridad de mi conducta? ¿Cuáles son los pensamientos que debo de tener? ¿Cuál es la palabra que deben de salir de mi boca? Eso todo indica madurez. Primera de Corintios 3:1 señala muestra este mismo actitud, donde Pablo dice, hermanos, no pude hablarle como a espirituales. No pude tener una conversación con ustedes adecuado a llevarlos a un mayor expresión de existencia, sino que tuve que hablarle como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2, tuve que darle leche y no vianda, porque aún no eran capaz ni sois capaz todavía de tener una conversación maduro en estas cosas. Y su comportamiento, más bien, versículo 3,
es de celos y de contiendas, de disensiones. Están caminando como meros hombres. Ahí Dios no está logrando su objetivo. El poder decir lo que dijo el hijo pródigo cuando regresó al padre. No había condiciones. Si tú haces esto, entonces yo voy a... No, Padre, hazme como uno de tus siervos. Rescátame de la vida egoísta, que solamente estoy buscando mi bienestar. Quiero buscar el bienestar del Señor. Primera de Corintios 13:11. Pablo dice esta palabra: cuando yo era un niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba, juzgaba como niño. Cuando yo crecí y maduré, ya no se trataba de ser como un niño. Eso fue una etapa de las más lindas que yo he tenido en mi experiencia en los últimos 30 años. A los 18 años, el hijo mayor mío, Nick, yo no creo que muchos hijos harían esto, pero él dice, él estaba cumpliendo 18 años y él dice esas palabras y dice: papi, quiero hablar contigo. Y digo: ¿qué pasó? Dice: mira, por los últimos 18 años, si yo estaba haciendo algo malo, tú me dabas una nalgada y me disciplinaba para corregirme en hacer lo malo. Y si tú querías que yo hiciera algo bueno, tú me comprabas helado o un caramelo para animarme a hacer lo que a ti te agrada. Desde hoy en adelante, no voy a hacer lo malo porque tú me castigas, ni voy a hacer lo bueno porque tú me premias, sino lo voy a hacer para honrarte. Y yo decía: ¿qué extraterrestre ha poseído mi hijo? ¿Sería normal que un hijo quiera honrar tanto a su papá? Que en vez de pelear y contender y tratar de buscar su razonamiento, busca ponerse de acuerdo con el sentir del Padre. Y eso solamente se logra con el Espíritu de Dios y con el ejemplo de Jesucristo. En Juan 8:29 tenemos un ejemplo de estas cosas que debemos de imitar. Y ahí dice Cristo: porque el que me envió conmigo está, nunca me ha dejado solo mi Padre, porque yo hago a veces lo que le agrada. No, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Esa fue la medida de Jesús. Y nosotros no hemos llegado a esa madurez, pero tenemos esperanza de poder hacerlo. Las personas me dicen: es que tú no eres mi papá. Y yo digo: sí, pero tu papá te abandonó muchos años atrás y yo soy el único semblante de papá que tú has tenido. Si tú no me puedes honrar a mí, tú te vas a pasar la vida entera sin honrar a nadie. Porque Dios no nos deja como huérfanos. Dios nos da papás espirituales también, para nosotros tener una convivencia de no entenderlo y querer ser los padres de nuestros padres. Nosotros tenemos que ser hijos de nuestros padres, agradándolo a ellos en todo. Hago siempre lo que le agrada. Uno de los argumentos que yo tenía cuando era joven y me convertí, tenía 16 años, mi corazón estaba lleno de rebeldía y desobediencia. Y yo decía: yo soy rebelde porque mi papá no está andando bien. Y el Señor me dijo: mira, aunque tu papá tiene un comportamiento que no te agrada, tú tienes que tener un comportamiento bueno. Amén. Tú no puedes usar lo malo de él para justificar tú hacer lo erróneo. Él es mal papá, tú sé un buen hijo. Y Dios empieza a perfeccionar nuestros pensamientos en ese orden. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no anden de forma, no seáis niños en el modo de su pensar. No permiten que sus pensamientos se eleven para desacuerdo en desobediencia
y un comportamiento súper erróneo delante de Dios, sino ser niños y maduros en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Empiecen a alinear su vida con pensamientos maduros, porque siempre el pensamiento de un inmaduro es una maldición en su proceder. La maldición más grande sobre la faz de la tierra es un hombre inmaduro. Si esto fuera una iglesia cristiana, hubieran gritado amén. Lo voy a decir otra vez para darte otra oportunidad. Lo más torcido que existe sobre la faz de la tierra es un hombre inmaduro. El problema de Venezuela no es Maduro, Nicolás, es los hombres inmaduros que vinieron antes que él. Hombres prepotentes, arrogantes, aborrecedores de Dios, que entregaron al país a la pobreza. Yo estaba haciendo un estudio sobre el fundador de la iglesia satánica. Eso es bien raro porque uno estudia estos demonios que formaron la religión demoníaca, the Satan's Church. El hombre se llama Aleister Crowley, es un inglés perverso, bien torcido. Sus padres intentaron enseñarle la palabra de Dios cuando era niño, pero su mamá empezó a decir que él era el anticristo. La mamá empezó a torcer su existencia. El padre fue peor que la mamá. Aunque decían ser cristianos, nunca le dieron a él un ejemplo. Y él se fue endiablando y pervirtiendo. Y él andaba súper torcido, que cuando él inicia la iglesia satánica, él dice que él formaba la constitución de la iglesia satánica. Y ellos solamente tenían una regla. Y tú dices, wow, qué raro que no es mucha confusión o cosas enredadas. Solamente había un lema. Y el lema de la iglesia satánica de todos los tiempos era: cada uno que es miembro de la iglesia haga lo que le da la gana. ¿Qué significa? Que nadie se ponga de acuerdo. Cuando tú rompes la unidad y tú comienzas a hacer aquello que es fuera del sentido de un solo pensamiento. Tenemos nosotros la mente de Cristo. Todos pensamos lo mismo. Una misma cosa. Cuando cada uno hace su propio andar y hace su propia voluntad, yo te voy a hacer miembro oficial de la iglesia de Satanás, pero no la de Cristo. Porque estás conduciéndote en una forma turbia. Es turbio. Vamos a leer Santiago 3:16, que nos dice lo mismo. Dice: cuando ahí hay toda altivez, donde hay celos y contienda, con cada persona está haciendo su propia voluntad, ahí existe perturbación y toda obra perversa. Fíjese, en el Viejo Testamento, en el libro de los Reyes y Jueces, dice que cada vez que el pueblo, cada uno hacía lo que le parecía, no había rey. Nadie puede dirigir a un pueblo donde todo el mundo dice algo distinto. Tiene que haber un orden, tiene que haber un mismo espíritu, un mismo sentir. Ponernos de acuerdo. Cuando los hermanos están de acuerdo en armonía, en un mismo espíritu, Dios manda allí bendición y vida eterna. Pero cuando no están unidos y unánimes, ahí Satanás está manifestando su carácter. Efesios 4:14 dice: ya no seamos niños fluctuantes. El llamado del Nuevo Testamento es de madurar, de crecer, de tener un nivel elevado de comportamiento y el carácter de Cristo. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y llevados te lleva esto siendo como niños, te lleva como vientos por doquiera.
terminas en estratagemas de hombres que están empleando su astucia para engañar. Son artimañas del error. Y este es el comportamiento de un niño. Dice la Biblia, el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, no recibirá nada de parte del Señor. Los cielos cerrados, aunque Dios tiene tanto para desprender sobre nuestras vidas, una actitud de inmadurez nos lleva a perder todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice, la herencia son para aquellos que se han dejado moldear y preparar para que puedan recibir toda la herencia del Señor como hijos. Si somos hijos, entonces somos herederos. Eclesiastés 10:16 dice, ay de ti, tierra, nación, pueblo, cuando tu rey es un muchacho, es un niño, y tus príncipes banquetean de mañana. Y que si decimos, ay de ti, matrimonio, cuando tu esposo es un niño. Ay de ti, familia, cuando el papá es un niño, tirando perretas, berrinches, comportamiento de niños. No puede proceder en un ejemplo. Entonces, ay significa maldición para la tierra cuando los que están sobre ellas son hombres que tienen comportamiento de niños. Se llama Donald Trump. Se llama Putin, el de Rusia. Se llama John Kim de Corea. En todas las naciones, cuando hay inmadurez frente al gobierno, en hombres inmaduros, la maldición es grande. Pero nosotros hemos de crecer hasta la medida donde no estamos viviendo en egoísmo, sino negándonos a sí mismo. En todos los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento, continuamente nos está llamando a un comportamiento de pensamientos, de palabras y de hechos. Estamos diciendo que la iglesia es un lugar donde se establece un orden. De alguna forma vamos, lo estaba diciendo mi hijo la semana pasada. Dice, mi vida fue, este fue Brandon en su programa. Mi vida fue impactada por el ejemplo de mi papá. Cuando yo era niño, un relámpago quemó la casa y perdimos todo lo que estaba dentro de la casa en un día. La casa se incendió y ahí en las llamas de fuego se perdió todo en un instante. Pero el próximo día era domingo y no teníamos ropas, no teníamos zapatos. Ese día habíamos ido a la playa, regresamos con nuestras chancletas, nuestros trajes de baños y se había encendido todo en el incendio. Todo se quemó y todo se perdió. Pero nosotros fuimos a la única tienda que está abierta a las 11 de la noche el sábado. Se llama Walmart. Y compramos ropas y zapatos y medias para que el próximo día, que era el domingo, nosotros estuviéramos en la iglesia. Y eso marcó la vida de Brandon. Él dijo, mi papá, no importa lo que está pasando, está en la iglesia presente. No tiene excusa. Se llama prioridad. No hay nada más importante que un hombre esté donde tiene que estar a la hora que tiene que estar. Y no hay nada más importante que estar en la casa de Dios en el día y la cita que tenemos para ese orden. Eso es como un alimento, es como una comida. Tú no la brincas, tú estás presente. Tú no tienes una excusa. Tú no dices tengo mucho trabajo,
porque el trabajo viene por debajo de la prioridad de madurar. Y lo voy a seguir diciendo hasta que tenga ánimo de decirlo. Que el hombre que no tiene una agenda digna de imitar por sus hijos le hace en inglés se llama disservice. Le hace un daño a los hijos. Y tan malo es un hombre inmaduro como una mujer prepotente. Entre los latinos no tenemos este problema de las mujeres malcriadas. Nosotros decimos son mujeres ñoña, que se endiosan para tomar un lugar más importante en la vida de su esposo y sus hijos que de Dios. Usurpan la prioridad de Dios en su hogar. Le hacen difícil a su esposo y sus hijos poner a Dios como prioridad, cuando ella fue dada a ser ayuda idónea. Es necesario que los hombres maduren, es necesario que la mujer madure, es necesario que los hijos maduren. Aquí en esta iglesia un día había una familia, es una familia pastoral. Su hija mayor tenía 5 años. Y ya a esa edad ella tenía un entendimiento para poder sentar a su mamá y su papá en la sala de la casa. Ella dijo: papi y mami, quiero hablar con ustedes. Imagínate una enana de esta, diciendo a los padres: queremos tener un pequeño comité. Los padres se sentaron con la curiosidad de pensar qué nos dirá esta pequeña niña. Y ella dice: tengo una pregunta para ustedes. Papá pastor, papá profesional, papá serio. Y ella le dijo: ¿cuándo ustedes llegan tarde al trabajo? Y ellos dijeron: nunca. Y entonces, ¿por qué estamos llegando tarde a la iglesia? Amén. Gloria a Dios. Le cruzó para no poder entender por qué la prioridad de la casa de Dios caía de una importancia. Tenía 5 años. Nosotros hace muchos años atrás, aquí en la casa de Dios, porque usted sabe que nosotros vivimos en una cultura contraproducente. De la forma que una persona se viste está indicando cuál es su disposición. Y el Chavo del 8, los payasos que andan por ahí en el teatro, toman sus gorras y se la ponen de lado. Y la gorra que se pone de lado está comunicando algo a todo el mundo que le ve. Está diciendo: no me tomes en serio. Y si quieren ser bien agresivos, se lo ponen al revés. Y ellos están vistiendo en un comportamiento, la población negra, donde esos niños afroamericanos no han tenido papá, se dejan caer los pantalones. No se ponen correas, están en los calzoncillos ahí, están vagando sin vestirse bien. Y no es una rebeldía, es un comportamiento que dice: yo no tuve papá, yo no tuve quien me levantara los pantalones y me pusiera un cinto. Y es una cultura de nuestra generación. Entonces, los hijos de aquellos que sí tienen padres en casa, que sí han sido bien vestidos, ahora no se ponen la correa y se tiran los pantalones, anda por ahí con los calzones afuera. Es una actitud. Entonces nosotros empezamos aquí en la casa de Dios desde el principio que una muestra de nuestra disciplina es meterse la camisa por dentro. Es señal de que esto solamente lo hacen los nerdos, las personas que quieren ser correctas. Y así comenzamos a discipular a los jóvenes. Pero han pasado 27 años y las mamás piensan que yo no quiero que mi hijo se vea como nerdo. Tiene 2 añitos, le voy a sacar la camiseta para que sea cool, para que sea chévere, para que sea un baby Gap de los comerciales de la cultura.
Y hemos peleado con eso a lo largo. Los niños que llegaron aquí a 8 años, hoy día son miembros de la sociedad. Son bomberos, hombres de negocio. No se pueden meter la camisa por dentro. Se sienten acomplejados si ellos tienen que doblegar su voluntad. Pero si el Señor nos quebranta a nosotros, no somos útiles en sus manos. Jesús dijo, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Yo me acuerdo que Nick tenía 10 añitos, el mayor de los hijos, y él salió, ya le empezamos a dejar que él fuera al barbero y que él escogiera cómo lo iban a pelar. Y él llegaba, lo pelaban y regresaban con el kikiriki levantado. Y yo le decía, Nick, ¿qué te han hecho? Vi la loca. No, tú no vives la vida loca, tú no eres una loca. Ese es Ricky Martin. Le digo, y demoré como 3 meses. Si mi hijo no sabe que Jesucristo doblegó su voluntad, que su papá doblegó su voluntad y que él está llamado a no hacer lo que él quiere. Y un día, 3 meses después, le dije, Nick, ven acá, quiero hablar contigo. Porque uno no puede quebrantarle el espíritu de los hijos. Uno tiene que comunicar. Yo le quería arrancar la cabeza. Aquí no va a haber ninguna loca en mi casa. Nick, ¿tú sabes a quién nosotros seguimos? Dice, sí, papá, nosotros seguimos a Jesucristo. ¿Y qué significa eso para ti? Bueno, que Él no hizo su propia voluntad. Él negó y fue a la cruz. Muy bien, Nick. ¿Y Nick, tú crees que tu papá niega su voluntad? Dice, sí, papá, porque en esos días yo había dejado mi carrera de abogado. Yo sé que tú quieres seguir siendo abogado, pero tú no estás haciendo lo que tú quieres, tú estás haciendo lo que Dios quiere. Entonces, Nick, como Cristo negó su voluntad y tu papá está negando su voluntad, yo te voy a pedir a ti, yo sé que tú quieres el kikiriki, yo sé que esa es la moda, yo sé que todos los niños tienen eso, pero te pido que doblegue tu voluntad, que no hagas lo que tú quieras. Haz lo que a mí me agrada. Una lágrima grande salió de sus ojos. Y él dijo, está bien, papá. Y él dice a los 26 años, cuando se fue a casar, hace 4 años, él dice a la iglesia, yo he vivido 26 años no haciendo lo que yo quiero. Y soy el hombre más feliz de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ahora capaz de darle a la esposa lo que quiere a sus hijos. Y su profesión y su iglesia. Son actitudes de carácter que Dios reclama. Y cuando uno no tiene este entendimiento de madurar, llega a ser una tragedia todo el comportamiento. Y por eso hoy día tenemos toda la expresión de una iglesia como Willow Creek en Chicago. Formaron esa iglesia, mega iglesia. El lema es, cada uno siéntese bien. Entraban la gente por la iglesia, le daban un capuchino y un donut. Ven vestido como tú quieras, haz lo que tú quieras, anda como tú quieras, que nadie se imponga. Y el pastor se llama, ay Señor, él escribe una carta al final de los 20 años. Yo vi este fenómeno suceder a lo largo de 20 años y se llama... yo lo voy a decir después, pero él dice, yo me he pasado 20 años diciéndole a esta mega iglesia en Chicago que cada uno llegue como quiera y haga lo que quiera. Y al final de 20 años no hay un solo siervo de Dios. Wow. Hay 10,000 caprichosos, egoístas que solamente quieren ser servidos y ninguno quiere servir a nadie. Amen. Bill Hybels. Entonces es bien importante, este mensaje es crucial, que la iglesia es el lugar donde tú doblegas tu voluntad, que tú te niegues a ti mismo, que tú vayas a la cruz, que tú te permites ser llevado a una expresión de madurez en el llamamiento alto y supremo delante de Dios. Cada día
como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe para que Él aumente. Que sea menos el yo, en lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo haría. Esto no se trata de ti. Realmente Dios está haciendo lugar para poder usarte conforme tú estás dispuesto a crecer. Crecer, madurar. ¿Qué es lo que significa? Todas las escrituras te muestran que la actitud del cristiano es de caminar en un porte donde no estás realizando sus pensamientos, sus deseos y lo que Él quiere. Poder discernir en despojarnos, poder crecer en los diferentes aspectos. Me encanta Gálatas 4:1 cuando dice que los creyentes no difieren nada, en nada son diferentes que un esclavo, aunque finalmente van a ser el Señor de todo. Yo no entendía por qué el Señor quería despojarme de todas las cosas. Y yo decía, Señor, luce como que todo lo que yo quiero, tú me lo quieres quitar. Y esto solamente era un gesto de quitarme todo lo que llenaba mi agenda, mi corazón y mis deseos, para llenarme de los deseos y de la agenda de lo que Dios tenía planeado. Cuando nosotros viajamos, no decidimos cuándo nos despertamos, cuándo desayunamos, cuándo almorzamos, a quién vamos a visitar, a qué hora hay que hacer una responsabilidad, sino que los 5 días que estuvimos en Colombia, toda la agenda fue ir donde nos señalaban y donde nos marcaban dónde teníamos que hacer. No pudo haber excusas, no pudo haber razones, no pudo haber un deseo propio de lograr algo en sí, sino perdiendo nuestra vida logramos ver la gloria del Señor. Logramos ver algo mucho más tremendo. Y por eso dice 2 de Timoteo 4:3, que vendrá el tiempo donde la gente no van a soportar, no van a tolerar, no van a sufrir sana doctrina. Sino teniendo comezón de oídos, van a amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia, para hacer lo que a ellos le agrada. Versículo 4. Y esto lo hace apartarse de la verdad y se vuelven a la fantasía. La disposición de la inmadurez es una fantasía llena de tus propios deseos, de tus prioridades, de tu conversación. Versículo 5. Pero tú sed sobrio en todo, soporta aflicción, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Anda y eso es tremendo. Estoy seguro que esta palabra va a ayudarnos a alcanzar la medida, la estatura y la plenitud de un perfecto varón. Nos va a ayudar en nuestro caminar. Y sabemos que igual que el mundo que escucha estas palabras dice, tú me confundes. ¿Cómo no hacer lo que yo quiero y voy a vivir un sueño? Es así. Y el tiempo lo dirá. No hay hijo que se niega a sí mismo por agradar al Padre, que Dios no le confía grandes tesoros. El día que llegó, cuando Dios me pidió mi carrera de abogado, que estaba ganando yo un montón de dinero, estaba la confianza de que cuando llegué a Cristo no sabía ni escribir ni leer, y Él me hizo doctor en leyes, un abogado. Si yo le entregué un analfabeto y Él hizo un abogado, ¿qué si le entrego un abogado? Dios levantaría un hombre que cambia el mundo. No haciendo mi voluntad, no buscando mis tesoros, mis prioridades, mis intereses, sino madurar en Cristo. Y el madurar en Cristo te permite no ser engañado.
te permite tener sobriedad. Vamos a ponernos de pies y pedirle a Dios conforme su palabra, que hoy yo pueda abundar más y más. Que yo hoy pueda tener la sabiduría del cielo. El porte no solamente es en conversación y en pensamientos, sino en mayordomía. Cuando nosotros empezamos a confiar a Dios, y yo siempre hago y señalo, yo no tuve un papá que diezmaba. Nosotros estábamos en la iglesia católica y cuando nos sentábamos en la misa y pasaban el cepillo, el peine, el plato, y venía esa cosa por ahí que por cada asiento papi nos daba $1 a cada uno y nosotros echábamos el dólar. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, aprendimos lo que es los diezmos, cómo tener una mayordomía de lo que Dios te da para que los cielos se abran. Proverbios 3:9 te enseña la área de la madurez en cuanto a tus finanzas. Y dice el Señor que si tú honras a Dios con tus bienes, cuando tú le traes a Él la primicia de todas tus frutos, la respuesta no va a ser escasez. Más bien la escasez viene por gastar todo lo que tienes y no reconocer a Dios. Cuando tú honras a Dios con lo que tienes, y ahí comenzó una jornada que yo ganaba $200 en la universidad como estudiante, y traer $20 a la casa de Dios fue un desafío. Pero cuando empecé a ganar $2,000, entonces traer 200 y después 5,000, traer 500 y después 10,000, traer $1,000. Todavía me acuerdo cuando gané $10,000 que puse $1,000 en el sobre. Y voy donde mi pastor y le digo, pastor, estoy triste. Y él decía, ¿por qué, Joaquín? Bueno, es que la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Yo estoy triste porque te estoy dando una gran cantidad. Y no sabía lo que Dios estaba haciendo. Empecé a ganar $20,000 mensuales y ahora tenía que traer $2,000 a la casa de Dios. Y yo decía, no, hay que mantener al pastor pobre. Yo voy a dar $1,000 a los diezmos y 1,000 voy a regalar a los hermanos de la iglesia. Tú te falta gomas para tu carro, toma. Tú te falta el pago del colegio de los niños, toma. Y yo era el filántropo, robándole el dinero a Dios para tener yo una categoría de generoso. Entonces llegó el tiempo donde estaba ganando $50,000 mensuales y tenía que traer $5,000 a la casa de Dios. Y yo le decía al pastor, traigo mis diezmos, pero ¿tú crees que en el medio de tu prédica tú me puedes vender un comercial? Y dice, ¿cómo es así? Bueno, tú puedes decir, mira, no hubo hombre de Dios como David y un joven tan valiente como Daniel, pero ¿quién como Joaquín? Como yo soy el más que doy en la iglesia, yo quiero que tú me alojes. Y eso se llama un corazón perverso y maldito. Que cuando yo tiraba $20 en la ofrenda y ahora Dios me estaba bendiciendo para traer 5,000 y 10,000 dólares. Y hemos dado hasta $100,000. Eso es tremendo. Cuando Dios te bendice al nivel donde tú das. Y yo dice la Biblia, mejor el que da que el que recibe. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Yo creo que es mejor el que recibe. Y Él dice, no, eso es mentalidad de pobre. Mejor el que da porque significa que tiene. Yo, tienes razón, yo siempre quiero dar porque eso significa que voy a tener. Pero yo no sabía que Dios iba a bendecirnos para ir a todas las naciones y ser mayordomos fieles de la provisión del Señor. Y eso es lo que Dios quiere del hombre. El hombre es bien torpe y piensa que él le está prestando a Dios. Hay hombres que se han ido de esta iglesia diciendo, ellos lo que quieren es mi dinero.
Tú eres un pobre miserable que nunca podrás hacer lo que Dios está haciendo de gratis. Lo que tú recibes es mucho por encima de lo que tú puedes dar. Dios no le va a faltar a ningún hombre. Dice, honra a Dios con tus bienes, con tu primicia, con todos tus frutos. Y esto no es mentalidad mía. Nuestra familia no tenía este porte. Ahora mis hijos y yo y nuestra familia, nuestra iglesia es súper generosa. ¿Por qué? Versículo 10 dice, de esta forma serán llenos tus graneros con abundancia. Tus lagares. Yo me acuerdo un día, yo estaba comenzando mi carrera de abogado y tenía que traer $1,000 a la casa del Señor. Yo decía, Señor, yo no tengo trajes de vestir, soy abogado. ¿Cómo voy a dar el único dinero que yo tengo para los trajes y dárselo a la casa de Dios? Y yo lo di con mucho sacrificio. La próxima semana llegó mi tía, que se llama Isabel Blaya. Su esposo es presidente de Univisión y Telemundo, con 10 trajes italianos de seda, lo que nunca soñé yo poder vestir. Lo que Dios tiene, que es capaz de traer hacia nosotros mucho por encima de lo que podemos soñar. Lo que nosotros no vemos a ese nivel. Serán llenos de graneros en abundancia, tus lagares van a rebosar de mosto. Entonces, todos esos misterios están ocultos para los sabios. Uno sabe, cuando llegamos a los caminos del Señor, estábamos recién nuevecitos. Dice Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Entonces Dios diciéndole a un pueblo que están siendo ladrón con un Dios dadivoso. Versículo 10, él dice, traed todos los diezmos al alfolí y halle alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos para derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es parte de la bendición. Pero mira la segunda parte, versículo 11. Y reprenderé también por vosotros al devorador. El diablo no tiene alcance de lo que tienes cuando diezmas. Y no os destruiré el fruto de la tierra de tu trabajo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces papi estaba renuente cuando llegamos a la casa de Dios, siendo médico, de diezmar. Y me acuerdo que tocaba diezmar ese mes, y él le decía a mi mamá que él no iba a hacerlo. Y estábamos en la iglesia una noche cuando un ladrón rompió la puerta de la casa, entró directamente al cuarto donde papi tenía guardado la guanaja, su monto privado, y se lo llevaron todo. Así que dice un pastor que todo el mundo diezma, algunos voluntarios y otros por Satanás. Pero vas a diezmar. Es mejor tú traer lo que el diablo te lo ha y no seas reprendido y devore y tenga acceso. Entonces todas estas cosas hemos aprendido, y es un proceso de madurar. Creerle a Dios, alinearnos con la palabra del Señor. Y de esta forma, en este tiempo, es un pueblo bien peculiar el que vive así. Dios quiere que maduremos para confiarnos a una mayor responsabilidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra del supremo llamamiento en Cristo Jesús, la madurez. Que crezcamos. Que tengamos una disposición de servir y no ser servido. De escuchar y no hablar palabras necias. De un comportamiento, Señor, que califica por una promoción, ser útil. Cuando somos fiel en aquello que es pequeño, tú nos pondrás en lo mucho.
Que tu palabra nos lleve a esta realidad. Que seamos esposos derramando nuestra vida por nuestra esposa para agradarle a ella sobre todas las personas. Como Cristo amó a la iglesia, que se derramó por ella, Señor, para vestirla de ropas de gloria. Que si somos hijos seamos obedientes, que maduremos a hacer como dijo Nick, no por premios ni por castigos, sino para honrar. Si somos esposas, que podamos madurar sabiendo que nuestros hijos están viendo nuestro comportamiento. Y si somos rebeldes, tendremos hijos rebeldes. Tú quieres familias maduras, hombres, mujeres, hijos, familias, una iglesia madura, porque una iglesia madura lleva fruto. Y tú deseas que llevemos fruto abundante y que nadie se presente ante ti con manos vacías. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras palabras, cambia nuestra actitud. Permítenos, Señor, negarnos a nosotros mismos, que es el verdadero amor. Bendice tu iglesia y que junto con esta palabra exista la gracia a los humildes, para que tú exaltes, tú promueves, tú avances y podamos ver tu gloria cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. Te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Salúdense unos a otros.